Dios te bendiga, ministro. ¿Cómo le va? Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Cómo está usted? Aquí en ¿Sí un o poquito no? de carrera, pero bendecido, gracias a Dios, manito. Bueno, me alegra saludarle. Mi hermano, ahí te pasé el mando y nos charlamos. Yo creo que te voy a dar una llamadita por ahí a las 12:30, si puedo, a la 1. Listo. Dale, dale, mi hermano. Voy a terminar por aquí unos oficios y ahí nos vemos. Y un abracito. Bendiciones. Listo, pues Dios lo bendiga. Padre maravilloso, Dios mío, esta Gracias. clase, Señor, que seas tú, Padre maravilloso, instruyéndonos, Señor, lo que debemos aprender, Padre. Te pido, por favor, que fortalezcas nuestra memoria, Padre, que nuestra atención esté puesta, Señor, en lo que aprendamos el día de hoy, Señor, para el momento cuando debamos, Señor, Dios mío, ponerlo en práctica. Bendigo a cada hermano, cada hermana, Señor. Bendigo, Padre, el profe. Yo te pido, Padre, que seas tú instruyéndolo, guiándolo, guardando su vida, Padre. E igualmente el instituto y tiempo, Señor, Dios mío, Padre, que seas tú, Padre, fortaleciendo cada vez más, Señor, la enseñanza en este lugar, Señor, que sea guiado y dirigido por ti, Padre. Confiamos, Señor Jesús, en ti, Señor, en tu misericordia, Padre. Y sé, Padre, que con cada uno de nosotros que estamos aprendiendo más de tu palabra, tienes un propósito, Señor, preparado. Te bendigo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Paola. Gloria al Señor. Bien, vamos a mirar este aspecto. Hoy vamos a hablar sobre el libro de los jueces y el libro de Ruth. Esta gráfica nos muestra todo el episodio del libro de los jueces. Sí, muy importante. En época muy difícil que tuvo el pueblo judío, pueblo de Israel, por abandonar el camino del Señor, le tocaron momentos muy difíciles en el periodo de los jueces. Y aquí vamos a entrar a esta introducción y vamos a mirar entre todo el último discurso de Josué, ¿sí? En el último acto público fue José de convocar a todo Israel en Siquem, recordarle su historia, llevarlo a su solemne revelación del pacto. Siquem era la ciudad venerada por la memoria de los patriarcas, muy importante. En Génesis 12:6, 35:4, 37:12. También el lugar donde una gran hueste se podía congregar cómodamente en el valle situado entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Allí en esa clara atmósfera que tenemos allí en ese momento, la voz del hombre podía oírse fácilmente de la falda de los cerros, muy fácil por ese valle. Se podía transcurrir todo ese punto importante. Entonces lo reúne el último discurso en Siquem. En su repaso histórico, comenzando con el llamamiento de Abraham, Josué hizo hincapié en el importante hecho de que todo lo grande de la historia de Israel se debía a nuestro Señor. Exhortó a Israel a servir a Dios sin reserva y quitar los dioses ajenos. Le lanzó un reto personal: escoge hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoge hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un himno que suena por ahí a veces y dice así: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en realidad no es mi casa y yo, sino yo y mi casa serviremos a Jehová, porque no es la casa la que manda, sino yo el que mando en la casa. ¿Cierto que sí? Alabado sea el Señor. ¿Qué dice usted, hermana Paola? ¿Es mi casa y yo o yo y mi casa? Pues depende desde el punto de vista en el que se le vea. Desde el punto de vista del español va primero la casa, ¿no? Y después seguiría uno. Sí. Pero aquí sí es yo y mi casa, pero yo entiendo que, bueno, ese yo
va en minúsculo. Entonces hace referencia como a la persona que lo está diciendo, ¿cierto? Entonces no es a Dios que es yo soy. Y lo que yo entiendo ahí y las explicaciones que yo creo que se puede dar es que primero tiene que servir uno para que la casa también sirva. O sea, que arranca primero por uno mismo y luego sí la casa, la familia. Amén. Primero es el sacerdote, la autoridad para que la casa pueda seguir. Sí, si no hay un ejemplo digno de imitar, ¿cómo se va a seguir el camino del Señor? Gracias, mi hermana Paula. Bueno, en este punto les indicó cuán difícil es servir a Dios, porque se daba cuenta de que es necesario servirlo con todo el corazón. Nuestro Señor Jesús también insistió deliberadamente en el sacrificio necesario para seguir sus pisadas y así eliminó sus filas los débiles y los tibios. Él los eliminó y fortaleció a los que estaban precisamente en un momento, a los que estaban dispuestos a pagar el precio de ser discípulos. Mateo 18, 19 al 22, Lucas 14, 25 al 33. Esta misma característica que hace Josué la hace el mismo Señor Jesucristo. Y habló de la personalidad divina. Dios es santo y por lo tanto exige que sus adoradores también sean santos. ¿Sí? Jehová es celoso. Estamos hablando lo que Josué está hablando en el último discurso. Bien, como el marido que ama a su esposa no soporta que ella tenga amantes, así Dios exige todo el amor de su pueblo. Tiene que quitar sus ídolos. Los israelitas afirmaron haber escogido ya a Jehová y renovaron el pacto con Dios. La muerte de Josué, Josué 24, 29 al 33, Josué murió a la edad avanzada de 110 años. Precisamente los mismos años de ¿quién? De José. El autor inspirado le rindió el mejor elogio que la vida de un siervo de Dios pueda recibir. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Sí? La sepultura del cuerpo embalsamado de José vincula el Génesis con el libro de Josué, impulsado por la fe. José había dicho en Egipto antes de morir: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, 25. Dios nunca lo defraudó. Siempre los huesos de José fueron enterrados en Canaán. Igualmente, en la misma edad muere Josué y también es sepultado en Canaán. Vamos a mirar el periodo de turbulencia o turbulencio de transición que viene es el periodo de los jueces. Introducción al libro de los jueces, el nombre y el protagonista. El libro recibe su título de los personajes sobresalientes llamados jueces, que en hebreo es Safetín, los cuales fueron suscitados por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de sus opresores. Obtenida la victoria con cada juez y con el prestigio que esto le daba, gobernaban al pueblo. El problema era cuando moría cada juez. Cuando moría cada juez, el pueblo se desenfrenaba de nuevo. Y en esto vemos un caso siempre complicadito. No administraban justicia entre particulares y por lo tanto fueron más libertadores y gobernadores en el caso de los jueces. ¿Sí? Capítulo 3, verso 9. No eran como los reyes, en el caso de los jueces, pues no se permitía que sus hijos heredaran su puesto. Tampoco actuaban por regla general en beneficio de más de una tribu. Excepcionalmente de un grupo de tribus como en el caso de Débora, Barak y Gedeón. Parece que a veces dos jueces ejercieron simultáneamente su autoridad y cada uno sobre su propio territorio. Los jueces procedían de distintos estratos sociales.
en este caso de la sociedad, y hasta hubo entre ellos una mujer, ¿sí? Débora. Tuvieron, sin embargo, dos rasgos en común. Fueron especialmente elegidos por Dios para liberar al pueblo, librarlo de situaciones adversas, difíciles, y fueron investidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión. Por regla general, no tenían milagros como credenciales, solamente obtenían las victorias. Tenían muchos defectos morales, pero también tenían valentía. Algunos, como Jefté y Sansón, son contados entre los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Su obra era brutal y despiadada, su trabajo como tal, pero una lucha por vida y por la defensa de la existencia de misma de su propio pueblo. No debemos juzgarlos a la luz de la revelación más avanzada del Nuevo Testamento. Vivían en una época oscura, confusa y violenta, y ellos tenían que actuar así, brutalmente y despiadados. Entonces, vuelvo a repetir, no podemos juzgarlo a la luz del Nuevo Testamento, puesto el tiempo que ellos les tocó vivir no era un tiempo fácil, era un tiempo oscuro y muy violento, un tiempo de esclavitud, de zozobra, un tiempo totalmente despiadado. Entonces, tenemos que tener todas estas medidas de compasión antes de juzgarlos. De estos jueces, 6 se consideraban más importantes por el hecho de ser tratados en detalle. Entonces tenemos los 6 más importantes: Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Estos son los 6 jueces más importantes en su tratado como detalle. Los otros 6 jueces, cuyas actividades se narran brevemente, son llamados jueces menores. Jueces menores, ¿sí? Y hubo entre estos 2 jueces cuyos periodos se describen en el libro de Samuel, Elí y Samuel. En total tenemos 14 jueces, 6 jueces menores, 2 jueces que son muy importantes en el periodo, ya que se describe en el libro de Samuel, Elí y Samuel, y los otros 6 jueces que son los jueces más importantes, ¿sí? Dentro del periodo de estos 430 años aproximadamente. Parece que ellos gobernaron toda la nación hebrea en el periodo inmediatamente anterior a la inauguración de la monarquía. Sobre todo Elí y Samuel son los que gobernaron toda la nación hebrea y las tribus de Israel. Y posteriormente inmediatamente le sigue la monarquía, que empieza con Saúl. Después de Samuel viene Saúl. Un juez muy importante, que es Samuel. Samuel ocupa 3 ministerios: fue juez, sacerdote y profeta. 3 ministerios importantes. El autor y fecha en que fue escrito el libro de los jueces. Según la tradición judía, Samuel fue el autor, pero nadie lo sabe con ciencia cierta. Pero se cree que fue Samuel, según la tradición judía, que es el punto muy importante en el Tanaj judío. Fue escrito después de la coronación de Saúl, pues se encuentra 4 veces la expresión: en aquellos días no había rey en Israel. Y eso lo encontramos en Jueces 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25. Data antes de la toma de Jerusalén por David, fue antes. ¿Por qué los jebuseos estaban todavía en aquella ciudad? Parece haber solo sido escrito en el reinado de Saúl, en los primeros días de David, y es probable que el autor empleara fuentes tanto escritas como orales. Entonces, por ello, el juez que tuvo en ese periodo es Samuel,
Y por eso la tradición judía se lo atribuye a Samuel. Profe, una pregunta. Es que no Sí, entendí la parte donde dice que en ese entonces no había rey en Israel. O sea, digamos, si fue en el tiempo de Saúl o en el tiempo de David, si había rey, o en qué periodo era. y claro, te está ubicando antes de Saúl, que es el primer monarca. El libro de los jueces, ¿sí? El libro de los jueces narra el 17, el 18, el 19, el 21, dice que el tiempo no había rey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que demora un tiempo de 400 años y vemos a Saúl empieza a reinar en el año 1000 antes de Cristo. Entonces pasa el periodo de los jueces y se encuentra con un juez en paralelo, Saúl y Samuel, ¿sí? Saúl y Samuel. Samuel es el último juez y empieza Saúl, en capítulo 9 del primero libro de Samuel, capítulo 9, empieza Dios a ubicarle rey porque ya el pueblo quiere un rey como las demás naciones. Entonces, en el transcurso del periodo de los jueces todavía no había monarca, sí, que reinara sobre ellos. Y entonces ellos hacen una imitación de lo que tienen los filisteos, de tener un rey encima, y escogen esa imitación y la llegan a su fuente como nación en necesidad de ubicar un rey. Y es allí por medio de Samuel, que es el último profeta, que Dios le añade un monarca, un rey. Pero en ese tiempo no había reyes, lo que había era un juez, y el juez no podía actuar como un rey. Sí. O sea, lo que entiendo es que si lo escribió Samuel, Samuel escribe del tiempo en el que no había rey en Israel, pero no escribe jueces en ese tiempo, sino lo escribe ya cuando sí tiene rey, o sea, Sí, contando claro, el ya pasado. terminando Saúl y empezando David, es que en ese periodo de tiempo la tradición judía es que ubica que Samuel escribió el libro de los jueces. Haciendo memorias del pasado cuando no había rey. Claro, correcto. Ujú, Listo, gracias. con gusto. El periodo de los jueces, Josué en el libro de victoria, en tanto que Jueces es un libro de derrota. El libro de Josué es un libro totalmente de victoria, de logro, de triunfo, de propósitos grandes conquistados. Y el libro de los jueces es un libro totalmente de derrota, de apostasía, de abandono, de fracaso, de momentos duros, muy difíciles. Mientras que el libro de Josué habla de la conquista de 7 naciones en 7 años, nación por año, Jueces describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Todo lo contrario. Después de la muerte de Josué, hubo decadencia en Israel. Ya no había gobierno central y la cooperación entre las tribus dependía mayormente de su religión común. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria. Ahora la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento de sus adversarios. No había autoridad central. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el punto que uno encuentra en el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Las tribus hacían la guerra aisladamente y así se debilitaron delante de sus enemigos porque cada cual actuaba independientemente y esto no les permitía tener victorias grandes, ¿sí? No desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán, ni se unieron ante las invasiones, por lo tanto no pudieron resistirlas. Había señales de anarquía, violencia, hasta las cismas tribales. El estado espiritual y moral también era lamentable de la nación de Israel. En un momento de mucha oscuridad. Los hebreos se casaban con cananeas. Estamos hablando de la vida moral y espiritual. Y mira el punto que llegaron a tener. Se casaron con cananeas y adoptaban muchas de sus costumbres. A menudo eran arrastrados a participar de los ritos obscenos de los paganos.
prevalecía una mezcla del paganismo y la religión de Jehová. La existencia de la misma, de la fe monoteísta, estaba totalmente amenazada. Totalmente amenazada. Por tanto, si no Dios no les hubiese colocado jueces, totalmente hubiese desaparecido el monoteísmo de Israel. Cronología. La cronología de los jueces resulta un poco oscura, ya que la suma de los años de gobierno de los libertadores y las invasiones son 410, una cifra excesiva que no se ajustaría a la realidad histórica. Se puede reducir suponiendo que la consistencia de varios jueces, ¿sí? En el caso de jueces 17, indica, por ejemplo, que la opresión amonita en el oriente y la de los filisteos en el occidente fueron simultáneamente. Se insinúa, pues, que había contemporaneidad entre la actividad de Jefté en el oriente y de Sansón en el occidente de Canaán. Habían jueces reinando en la misma época, uno al oriente, otro al occidente. Otra particularidad de la cronología es la naturaleza de las cifras. La repetición de la cifra 40, duración de, entre comillas, una generación. Bueno, en esto quiero explicarle. Hay parte bíblica que algunos dicen que una generación demora 40 años. Pero, de acuerdo al Salmo 90, una generación está entre 70 y 80 años, ¿sí? Ahora se ubican los 40 años en el desierto, ¿sí? Pero ya los que habían salido de Egipto tenían una edad. Y esos 40 años terminaron, en el desierto terminaron con la vida de los que habían salido de Egipto. Entonces, se ubican los 40 años más la edad de ellos. Estamos hablando de un promedio de 70, 80 años de edad. Bien, se ubica acá que la vida, por ejemplo, de Otoniel fue en el año 1200 antes de Cristo, Ahón 1170 antes de Cristo, Sangar 1150, Débora y Barak 1125, Gedeón 1100, Jefté 1070, ¿sí? Y Sansón 1070. Mire que Jefté y Sansón están prácticamente en el mismo tiempo. Y aquí tenemos las tribus en la parte occidental, que es esta, y las tribus en la parte oriental, que son esta de acá. Entonces aquí tenemos todas las momentos de los ataques, por ejemplo, aquí en este punto 1, lo vamos a relacionar con este punto 1. Dice, Cusán Risetain de Mesopotamia, ¿sí? Ahí Otoniel es el que le hace frente en esta parte de acá. En el punto 2, Eglón de Moab, Ahod, que es otro juez, es el que le hace frente. Y tenemos acá Ahod de Moab, Ahod le hace frente, ¿sí? Y el punto 3, tenemos los filisteos en Sangar, ¿sí? Filisteos y Sangar, que es un juez, le hace frente. Tenemos el punto 3, el lugar filisteo, y Sangar, juez de Israel, le hace frente. En el punto 4, tenemos también, en el punto 4, acá arriba, y tenemos precisamente a Débora y Barak, que le hacen frente acá arriba al rey. Precisamente es un rey de Cusán Risatán de Mesopotamia. Y en ese momento, lo que es Débora y Barak le hace frente a
directamente a Cusán Rizaín de Mesopotamia, y también que tiene que ver con Canaán, Javín y Sísara de Canaán también. Aquí tenía una lucha bastante siempre fuerte, lo que era Débora y Barak. En el punto 5 tenemos los madianitas y amalecitas. En este caso le hace frente Gedeón. Tenemos acá punto 5, ¿sí? Madianitas, ¿sí? Madianitas, amalecitas, y todos acá en el punto le hace frente Gedeón. En el punto 6 tenemos los amonitas. Quienes le hacen frente a los amonitas son precisamente Jefté. Aquí Jefté era una tribu oriental, es de la tribu oriental. Jefté le hace frente a los amonitas. En el punto 7 tenemos los filisteos y Sansón también. Sansón le hace frente a los filisteos. Estamos hablando aquí de esta parte occidental, donde ataca los filisteos a esta tribu, de Israel, y Sansón le hace frente a esta tribu, a esta ciudad-estado, que son los filisteos. Aquí tenemos el mapa entonces de precisamente de los personajes muy importantes, los seis muy importantes que le hacen frente a estas ciudades-estados que atacaron a Israel. ¿Por qué? Porque Israel precisamente dejaron de obedecer a Dios. Dios les dice que extirpen estas naciones y ellos perdonaron estas naciones y Dios se las colocó como una disciplina para amonestarles la vida, cansarles la vida, y precisamente casi desaparece Israel como nación, desaparece casi por, si no, Dios no hubiese levantado jueces, hubiese desaparecido totalmente todas las tribus de Israel, porque precisamente estaban dejando el monoteísmo, se estaban plagando de politeísmo y abrazando las doctrinas y las costumbres paganas de todas estas naciones politeístas. Bien, el propósito de este libro son varias las razones por las cuales fue escrito el libro. Uno de esa razón es relatar la historia del pueblo escogido en un periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. En ese periodo, ¿sí? Sin embargo, el autor no le interesan tanto los aspectos históricos en sí mismo, más bien insiste en las lecciones espirituales. Por eso el autor ubica las lecciones espirituales, no tanto la parte histórica, sino darnos lecciones espirituales para que aprendamos. No describe tampoco la historia de toda la época, sino los acontecimientos que le servían para lograr su propósito. Entonces aquí es muy importante. Entonces entre la muerte de Josué y la instauración de la monarquía, en ese lapso de tiempo, describe lecciones espirituales que hoy nos sirven a nosotros para enseñar, para aprender, para ubicar cosas importantes en nuestra vida y poder así refrenar nuestro corazón de todo mal. B. El segundo punto un punto importante es demostrar la personalidad de nuestro Señor. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados, pero es misericordioso también para salvarlo cuando da muestras de arrepentimiento. Un momento que una persona esté tan oscura en la maldad, en el pecado, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Dios es misericordioso para perdonar. El libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad y la liberación es el resultado del retorno al Señor. La opresión es un castigo por la infidelidad, pero la liberación es el resultado del retorno a nuestro Señor, de un arrepentimiento. Da el Señor acá un resultado de renovación. El punto 3, que es el propósito del libro,
señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, es decir, un gobierno central y fuerte, sin la autoridad de un rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces tenemos 17:6, 21, 25. Los dos apéndices, capítulo 17 al 21, describen gráficamente la anarquía cultural y moral de la época en que no había rey en Israel. Muchas veces reinó el caos y hasta hubo guerra entre las mismas tribus. Las tribus se unificaron mediante la monarquía. Fue la única manera para poder hacer frente a las naciones invasoras. Fueron los filisteos los que finalmente le hicieron darse cuenta de la necesidad de tener un rey. ¿Quiénes fueron la ciudad-estado que le permitió a Israel tener una necesidad de tener un rey? Los filisteos. ¿Por qué razón? Porque hubieron jueces que dominaban cada tribu, pero cada tribu era independiente. Y por eso era que cuando no había unidad entre ellos, era que los invasores, las tribus invasoras, podían someterlo. Pero si cuando se hubo la unificación de todas las tribus a mano de un rey, Israel salió adelante. Por eso se necesita la unificación, que es una fuerza, pero también se necesita alguien que la unifique. Pues las derrotaron en 2 ocasiones, capturaron el arca y ocuparon gran parte de Canaán. Esto es lo que pasa cuando no hay rey. Bien, tema central. El tema se encuentra en el pasaje capítulo 2, verso 11 al 23. Vamos a pedirle a mi hermana Joana, gusto de saludarla, bienvenida al Instituto ITEI y me gozo de verla por aquí en esta clase. Amén, mi hermanita. Jueces 2, 11 al 23, mi hermanita puede leer para encontrar el tema. Jueces 2, 11. Como título, Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. 23. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más
a arrojar delante de ellos en ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Amén. Gracias, mi hermana Joana. Entonces, vemos acá que donde el 2:11 al 23, el autor explica la causa y el remedio de las calamidades que azotaban a Israel. Presenta las experiencias del pueblo escogido como un ciclo que se va repitiendo y tiene 4 fases. La primera fase, Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. La segunda, Dios los entrega en manos de los opresores. La tercera fase, en su aflicción Israel implora a Jehová. Y en la cuarta fase, el Señor les proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Mientras gobierna el libertador, los israelitas permanecen fieles, pero cuando muere vuelven a apostatar y a la serie se repite. Por lo tanto, el tema es el ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Ese sería el tema del libro de los Jueces. El ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Mi hermana Andrea, cuéntenos todo. Suerte. Es que yo siempre he tenido esta pregunta y es cómo el Señor hace como la elección, escoge, porque yo veo, por ejemplo, en este momento en el que nos encontramos en la Biblia, el pueblo estaba casi todo quedado a otros dioses, se dejaron influenciar de los filisteos, o sea, entonces siempre Dios dice la palabra que escoge personas, ¿no? Entonces, en la parte del Éxodo, entonces eligió a Moisés para liberar al pueblo. Pero mi pregunta es, o sea, si la Biblia dice algo acerca de la elección que hace Dios, porque todos somos malos, ¿cierto? Porque hemos cometido pecado, pero entonces, ¿cómo Dios hace esa elección? Por ejemplo, aquí con los jueces no es tan detallado, por ejemplo, como con los sacerdotes, los levitas, que como su atuendo y todo lo demás queda un poco más de detalle. Aquí es nada más como que los levanta, ¿no? Y el pueblo no les hacía caso tampoco a los jueces. Pero entonces mi pregunta es, usted, pastor, digamos, ¿qué piensa acerca de eso? Porque es algo que Dios, o sea, como que Dios los escoge, porque dice que Dios levantó. O sea, es como que Dios les pone convicción en su corazón para que sean personas que sigan a Dios, aun siendo malos los escoge. O sea, ¿cómo hace? O sea, no entiendo, porque yo digo, uno es malo y aún así Dios no escoge a uno, y por qué Dios no escoge a otro. ¿Sí? Esa es como mi pregunta. Ok. Te hago bueno, hay una situación y es que no todas las personas y todas las tribus de Israel estaban totalmente perdidas. Había entre ellos gente que permanecían fieles a Dios. Entonces, como permanecían fieles a Dios, Dios los coge como instrumento de liberación, ¿sí? A esos. Pero la mayoría del pueblo de toda esta nación sí estaba descarriado, pero no todos. Entonces, al que estaban guardando los preceptos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, las características de estos jueces. Cuando Dios los levanta, o sea, los coge como instrumento, uno los ve, que son esforzados, hay temor de Dios, buscan a Dios y por lo tanto la nación, cuando ese juez los levantaba, la nación volvía a respirar. Y era porque ese juez tenía vida espiritual, ese juez era una persona fuerte, valiente, y que Dios lo utilizaba para ese momento oportuno que se necesitaba. Es el punto, es que no todo Israel estaba descarriado, pero la mayoría sí. Es que yo siempre he tenido como esa duda, porque yo digo, o sea, uno no es que sea bueno, claro, uno trata de concentrarse para el Señor, pero en última nunca logra ser como el Señor quiere que sea. Entonces siempre me llama la atención cuando se utiliza la palabra que se levanta a que se escoge. Entonces yo siento que levantar es como que Dios lo ayuda a uno, en todo caso Dios lo ayuda, pero como que lo ayuda a uno para poder al menos cumplir con lo que Él le manda a hacer. Pero dice, por ejemplo, que cuando lleguemos allá al cielo Él va a escoger, ¿no? Como que va a separar. Yo sí creo que ahí ya
no es que Dios de ahí no nos ayude, sino que es como acorde a lo que usted hizo, ahí sí elijo para qué lado se van, ¿sí? Es que siempre he tenido como ese Bueno, cuando se dice que se levanta acá, no es que la persona estaba decaída, sino que lo levanta para que sea juez. Aunque no era juez, lo levanta para que ocupe ese ministerio, ese lugar de ser libertador del pueblo. Pero él en la parte espiritual mantenía su vida espiritual como tal. Mi hermana Joana. No, yo iba a dar como un, no sé, como cuando él escogía de pronto a Noé o como cuando él escogió a Abraham. Yo Es, pienso que es más como, pues es que sabemos en la Biblia dice que Dios mira corazones, ¿no? Entonces yo pienso que es como por ese lado, digamos, así, ¿no? Lo que yo le decía, como cuando escogió a Noé, como cuando escogió a Abraham, él siempre veía, por ejemplo, Noé fue uno de los que, casi de los únicos de los que en ese tiempo no estaba corrompido. Pienso yo que así es como él los escogía y permitía pues, que estos fueran los que gobernaran en su entonces, ¿no? Porque pues cada uno fue gobernador a su tiempo y a su manera en el momento que se vivió cada uno. Pienso yo sí así. es. Gracias, mi hermana Joana, por su aporte. Sí, recuerda que cuando el momento de la apostasía de Génesis 5 y 6, que dice que el único que halló gracia delante de Dios fue Noé. Ajá. Así estaban también estos jueces, hallaron gracia delante de Dios y Dios lo levantó para ese momento oportuno, para ser instrumento de su gloria, de su alabanza. Esperamos que Dios les utilice también a ustedes. En ese momento a veces que la iglesia tira de caer y Dios les coloca ese poder y la iglesia vuelve a levantar. Amén. Bueno, contenido y estructura de este mismo libro. Es la continuación del libro de Josué. Comienza con la muerte del gran caudillo y llega hasta el periodo de Samuel. Comprende 3 partes desiguales. Una introducción que presenta la situación política religiosa de las 12 tribus de Canaán. 1:1 al 3:6. El cuerpo del libro que describe el ciclo continuo de pecado, opresión, oración y liberación del pueblo. 3:7 al 16:31. Y 2 apéndices históricos que relatan la migración de los danitas con la fundación del santuario de Dan, ¿sí? 17-18, y la guerra contra Benjamín, el castigo del crimen de Gabaab, 19 al 21. Recuerde que en medio de esto se está dando el libro de Ruth también. ¿Sí? Mire que dice que Noemí había una gran hambre en Israel y Noemí se va a los amonitas, etcétera. Y esa gran hambre es porque estaban viviendo el periodo de los jueces y era castigo de Dios y todo eso. ¿Sí? Y en medio de todo esto se está dando el libro de Ruth, que se escribe aparte, pero está en este proceso. Ahora, el bosquejo sería como sigue. Introducción, época posterior a la muerte de Josué. Campañas independientes de las tribus. Mensaje del ángel de Jehová 2:1 al 5. Ciclos religiosos políticos 2:6 al 3:6. Historia de opresiones y libertadores 3:7 al 16:31. Mesopotamia, Otoniel. Moab, Ahod. Filistea, Sangar. Canaán, Azor, Débora y Barab, que son jueces. Madián que ataca, Gedeón que lo confronta. Abimelech que ataca, Tola y Jair que lo confronta. Amón que ataca, Geté que lo confronta. Isán que ataca, Elón y Adón que atacan, confrontan esto. Filisteos que atacan, Sansón que los confronta. En el punto 3 tenemos situación social en la época de los jueces. La situación social la tenemos del 17 al 21. Era un caos totalmente. Dice Micaías y la idolatría. Aún el mismo sacerdocio. Los sacerdotes se fueron solo por moneda. Estaban en lugares, se habían ido para otros lugares.
en el caso del sacerdocio, todo esto, era una situación no muy buena. Atrocidad de Gabaab y guerra civil, 19 al 21. Esta era la situación bastante compleja que la vemos en el caso de la situación social y el caso aún de los sacerdotes, la vemos al 17 al 21. Y la atrocidad de Gabaab cuando le mataron a la tsunamita, o sí, la criada de un sacerdote levita, la vemos acá, y se desató una guerra civil entre las mismas tribus por esa situación. De ahí que fue una tribu que fue disminuida, que casi desaparece, y que Dios precisamente lo que hace es que a esa tribu le aporten mujeres, porque todo, sí, hombres y mujeres, porque esa tribu casi desaparece. Introducción. Mi hermana Paola. Sí, profe, tengo una pregunta ahí y es, en ese periodo de tiempo, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los que venían de la línea de los levitas, los jueces? Porque veníamos nosotros viendo el Levítico y que era muy importante, por ejemplo, todos estos, se hacía expiación de pecados, que se llevaban el cordero, se llevaban las palomas, las tórtolas. Aquí en este tiempo, entonces, el pueblo estaba desenfrenado que ni siquiera presentaba entonces esos sacrificios, o cómo era ahí esa parte de la expiación. Sí, lo que vimos ahorita en el caso de Micaías, que buscaba sacerdotes, porque los sacerdotes estaban deambulando, levitas estaban deambulando. Entonces, el que tuviera el mejor postor, ahí el sacerdote trabajaba con ellos, porque estaban detrás de un bocado de moneda y de un bocado de pan y moneda. O sea, se está volviendo un negocio, no todos, pero sí. Entonces, el que tuviera la casa el mejor postor, la mejor riqueza, ahí estaba el sacerdote. Toda la parte, lo único que los unificaba era la religión, pero en realidad la religión, entre todos ellos, había una apostasía totalmente de abandono en el caso religioso. Yo digo que habían aceptado la idolatría y habían aceptado la religión cananea. Imagínate vos. Qué terrible. O sea que ellos se quedan con el mejor postor, pero ¿por qué? O sea, la gente que tenía plata, ¿qué les ofrecía a ellos? O sea, como hospedaje y ya, ¿o qué? Sí, mira, por ejemplo, el caso de Elí. Elí es un sacerdote. Y mira el caso, y es del linaje de Aarón. Y mira Elí cómo está corrupto. Elí no le interesa al pueblo, los hijos se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del templo, él no hacía nada, era una apostasía total. ¿Sí ve? Ahí ves cómo estaba de profundidad el sacerdocio. Entonces, en época posterior a la muerte de Josué, vamos, campañas independientes de las tribus, del capítulo 1 al 3:6. El libro comienza narrando la victoria incompleta de las tribus y se establecieron lenta y dificultosamente en sus heredades. Las tribus hasta los clanes se hacían la guerra aisladamente. Judá, la tribu mesiánica, fue la primera en atacar a los cananeos. Al principio tuvo éxito, pero más tarde sus energías se le debilitaron. Su victoria sobre Jerusalén fue parcial y de corta duración. O los jebuseos pronto recapturaron la ciudad. Estos jebuseos es la ciudad de Jerusalén. Esta la conquista David. David es el único que conquista esta ciudad de los filisteos, que llama Jebuseos, y David la toma como la capital de Jerusalén, la capital de Judá. Y hasta el día de hoy esa capital quedó ubicada por Dios a través de David. Mi hermana Joana. Profe, yo tengo una pregunta. Yo realmente no he leído este libro, pero por ejemplo, lo que leí en la Biblia, decía que ni a los jueces les hacían caso, ¿sí? ¿Les Pero hacían qué? entendí también que Dios era el que escogía a los jueces como tal.
Entre esos Sansón, yo sé que Sansón no terminó tan bien que digamos. Había tanto pecado, tanta idolatría, tantas cosas malas, que la mayoría de estos jueces también terminaron mal, o Sí, o hay por unos, qué algunos jueces terminaron, la mayoría terminaron en victoria. Otros, como se aislaron de un completo anciano, porque Israel tenía unos ancianos, entonces siempre no tenían en cuenta los ancianos, actuaban solos y eso era lo que fracasaban. Entre eso está Sansón. Sansón no tuvo nada que ver con los ancianos, no se dejó aconsejar, actuaba solo, independiente y fracasó por sus arrebatos y no dejarse guiar por un consejo de los ancianos que había en Israel. Los demás jueces, en el caso, por ejemplo, de Gedeón, tuvo muchas victorias. En el tiempo de Israel tuvo muchas bendiciones y victorias. Pero resulta que deja el manto, que se llama el mante de Gedeón, y eso hace que corrompa a Israel. Él muere, pero el manto que deja no tiene el vislumbre y el enfoque espiritual de las consecuencias que eso podía traer, que era el manto huelloso, y con ese manto corrompe a Israel porque Israel estaba dado a la idolatría totalmente y cualquier cosa le parecía fabuloso para descarriarse. Entonces, la mayoría de los jueces tuvieron victoria, excepción de Sansón, ¿sí? Excepción de Sansón. Solamente 20 años de ministerio. ¿Por qué? Porque actuó solitario. Y esto nos deja mucha enseñanza. Un pastor solitario no puede estar. El pastor debe tener supervisión, debe tener un complejo de ancianos que le ayuden y que juntamente se pueda trabajar en unidad. Pero uno solo no puede triunfar en la vida, porque Satanás, como dice el dicho, el que no ayuna, Satanás se lo desayuna y el que no ora, Satanás se lo devora. Sí, si está solo, peor todavía. Listo. Bien. Los jueces, aquí tenemos, son 14 jueces hasta Samuel. Otoniel, Ahab, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Getep, Isán, Elón, Adón, Sansón, sacerdote Elí y Samuel. Tenemos para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 12, para 13, para 14 jueces. ¿Cuántos son los jueces de Israel en el tiempo de los jueces? 14. El último juez, ¿sí?, que le sucede al sacerdote Elías Samuel, que ocupa 3 ministerios. Y es el fundador de las escuelas de profetas, Samuel. Ocupa profeta, sacerdote y juez, ¿sí? Empieza muy joven y él es el fundador de las escuelas de profetas, Samuel. Y ahí esas escuelas le sigue Eliseo, le sigue Elías y le sigue Eliseo todavía sosteniendo las escuelas de profetas, pero gracias a Samuel, que es el que funda la formación de tener escuelas de profetas y tener profetas a la orden que Dios les señalara. Mi hermana Paola. Profe, es que no me acuerdo bien si ya lo dijo, pero este tiempo en el que están estos jueces, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuántos habíamos visto? 430 años a 400 días. O sea, 20 años duraron el pueblo así entregado a la idolatría. No, en ese todo el tiempo demoraron siempre entregado a la idolatría. Pasaban 5 o 6 años, el juez se moría y pasaban 5 o 6 años, se entregaba. A los 5 años el Señor lo levantaba otra vez y otra vez mientras el sacerdote, el juez vivía, ¿sí?, ellos estaban bien. Y mientras moría el juez, otra vez iban a la idolatría. Es una situación como dependiente de un juez. Pues. Sí, o sea, ellos por sí mismos no se sostenían, ¿sí? Y por eso nosotros hasta el día de hoy
Vemos, por ejemplo, el caso de Proverbios, que nos enseña que miremos la hormiga que no tiene ni rey ni capitán, nadie que la gobierne, y ellas trabajan en unidad y se conservan y conservan su futuro. Y nosotros necesitamos alguien que nos gobierne para hacer lo bueno. O sea, no tenemos autonomía propia, decisión propia. Eso es lo que vemos en ese periodo, que siempre vamos a necesitar alguien que nos gobierne, lastimosamente. Aunque somos seres racionales mayores que una hormiga, la hormiga nos da cachetadas a nosotros. Ese es un ejemplo fatal. Entonces, ¿cuántos jueces son? 14 jueces. Historia de las opresiones y libertadores. En Jueces 3 al 16:31 aparecen todos los jueces. Y en el los primeros capítulos del libro de Samuel, aparece el resto de los jueces, que es sacerdote Elí y Samuel, que le sucede. En Mesopotamia está Otoniel. La primera opresión de castigo procedía del norte lejano de Mesopotamia. El arqueólogo Gastán pensaba que Kusan-Rasaitán era el rey eteo que se había establecido en el norte de Mesopotamia. Si fue así, es posible que tomara parte del sur de Canaán para desafiar el imperio egipcio. Otros estudiosos piensan que era meramente un rey arameo. Sin embargo, probablemente fuera un hombre cruel, pues la palabra Risataín significa doblemente malvado. Eso significa Kusan Risataín. Entonces, Risataín, Kusan Risataín, que es una palabra compuesta. Risataín significa doblemente malvado. Entonces Dios levanta a Otoniel, y por medio de Otoniel, que significa como león de Dios. León de Dios. Cuando tenga un hijo, colóquele Otoniel. Como libertador. No, ya no más, pastor. Ya lo tiene. Bendito sea Ya con Cristo. los dos es suficiente. Gloria a Dios. Era de la tribu de Judá, este hombre Otoniel, yerno de Caleb. Imagínese usted, yerno de Caleb, ¿de quién aprendió? Ya se había destacado como conquistador de Debir. Es probablemente que por sus valientes hazañas, conocida por los hebreos, ganara la plena confianza de sus conciudadanos en su capacidad como jefe militar. Imagínense, y se gana al suegro Caleb. No era fácil ganarse a Caleb. Caleb era valiente, y para que fuera yerno tiene que ser un valiente. Observamos que el secreto de su victoria fue que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, expresión que significa que recibió el impulso divino y el poder sobrenatural necesario para realizar tal misión. El Espíritu de Dios se apodera de ciertos hombres para capacitarlos a tener valentía, fuerza más allá de lo de una persona normal. La expresión varía a veces y afirma que el espíritu de Yahvé se vistió de la persona. Ahí está en el 6:34. Es decir, el libertador se convirtió en su vestidura o su completa posesión del Espíritu Santo. El libertador. Moab. Para Moab tenemos a Ob, Jueces 3:12 al 30. Después del fallecimiento de Otoniel, Israel volvió a la idolatría. Jehová empleó a los moabitas, amonitas y amalecitas, enemigos tradicionales de Israel, para castigar otra vez a su pueblo. Tomaron la ruta invasora de Josué, cruzando el Jordán de Jericó. Los moabitas ocuparon por 18 años territorios que eran de Benjamín y Efraín. Imagínese usted, 18 años. 18 años llevando, aguantando. Mi hermana Paola. Profe, había como una edad que a través de la cual, digamos, un juez podía ser juez, o sea, porque pienso que fueron 20 años los que transcurre este periodo, se mueren muy rápido, ¿no?
14 jueces. Sí, 14 jueces, pero no se puede contar dividiéndolo por edades. Recuerda que Samuel empezó muy joven. Gedeón tenía una edad era un joven. Gedeón estamos hablando por ahí de 16 años, de 16 a 17 años. Y mira entonces que no era tanto la edad, sino el momento de necesidad y la disposición que tenían para Dios. Pero, por ejemplo, o sea, porque es que yo digo como, cuando muere Gedeón, entonces, ¿cuántos años habían transcurrido? O sea, porque lo de los jueces, o sea, no me paran como los tiempos, o sea, 20 años, es lo cierto que son 20, lo que dura este tiempo de los jueces, y se No, mueren 40 años, 410 años a 430 años. Es el periodo de los jueces. 40 años. Sí, más o menos 40 años. O sea, estamos hablando 430 años el periodo de los jueces, pero hay jueces que no reinaron sino 3 años, 2 años, etcétera. ¿Me entiendes? No eran muchos años. Otros, por ejemplo, Gedeón, Sansón demoró 20 años, no más. Bueno, y morían, o sea que Moría, podríamos sí. decir que no morían tan viejos como el tiempo antiguo de Abraham y eso que duraban muchos años, más de 100. Ok, sí, claro, así es. Ok, listo, profe, gracias. Listo. Ahora era zurdo, característica que le permitía llevar puñal del lado derecho, donde no se descubría fácilmente el puñal. No vaciló en engañar a Eglón y asesinarlo. No se menciona que el espíritu haya venido sobre él. En Jueces se describen algunos detalles repugnantes con un realismo asombroso, aunque el autor no los aprueba, solamente los relata. Jamieson Faustus Brom comenta lo siguiente: todas las circunstancias de estas hazañas atrevidas, la muerte de Clon sin gritos ni ruido, el cerrar la puerta y llevarse la llave, el porte tranquilo y sin apresuramiento, aún mostraron lo fuerte que era su confianza de lo que estaba haciendo un servicio a Dios. Por eso le digo que era brutal, descomunal lo que se hacía, lo que hacían esos jueces. Por eso no podemos juzgarlo, porque era un momento de oscuridad, un momento tenebroso, momentos difíciles, y no podemos juzgarlos. Y ellos pues se están dejando usar por Dios de una manera no fácil para nosotros comprenderlo, porque es un momento siempre difícil y brutal lo que ellos hacían en sus hazañas. En el caso de Filistea tenemos a Sangar, Jueces 3:31. Por primera vez se menciona la opresión de los acérrimos enemigos de Israel, los filisteos. No se indica nada respecto a la opresión y tampoco existen detalles referentes al origen de Sangar, ni a su pasado. Probablemente fuera un campesino que ganó una victoria sobre los opresores, pero que gobernó como juez. ¿Si alcanzan a ver ese anuncio? A ver, vamos a seguir al libro de Ruth. Profe, tengo una pregunta aquí que usted Sí. ya había dicho, pero para corroborar. Y es que, digamos, había veces donde habían dos jueces al mismo tiempo, ¿cierto? Donde se levantaban o sea, digamos que cada tribu, bueno, había un juez en diferentes partes, ¿cierto? O sea, no era solo uno para todo Israel, sino que a veces se levantaban en el país. Sí, en el caso, por ejemplo, de Sansón, que estaba en el parte occidental, en el parte oriental, al mismo tiempo estaba Jefté. Claro, por eso es que hay tantos en un periodo tan corto de tiempo. Sí, claro, así es. A O sea, veces no cada todas uno las estaba en tribus otras tenían. tribus. No todas las tribus tenían un juez para cada uno. Sí, dependiendo de la necesidad se ubicaba el juez para la tribu, o la tribu que se necesitara. A veces había un juez para varias tribus, a veces había un juez para una sola tribu. Okay. Sí, lo que pasa es que en esta no podemos profundizar porque el tiempo no nos da. Sí, el tiempo no nos da a dar detalles. Son detalles que ya aquí queda un abreboca para que se empiecen
ustedes ahondar más. Listo. Sí, porque imagínense donde el profe le dé todo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Les dejo una abreboca allí para que queden con hambre. No hay mucho que aprender, mucho que aprender. Bien, estamos en el libro de Ruth y el libro de Ruth está en el proceso dentro de los jueces. En ese periodo que se está dando en los jueces está el libro de Ruth. Momento difícil, de periodo turbulento. Recuerdan que es la misma frase que tuvimos en el caso del periodo de los jueces. Momento de turbulencia, de transición. Es un periodo caótico, difícil. Aguantaban hambre porque las otras tribus invasores se llevaban toda la comida, todo lo que tenían, los dejaban a ellos sin nada. Bien, este diminuto libro de Ruth es un verdadero idilio, obra acerca de una vida bucólica y pastoral sencilla y agradable. Es como si fuera una novela, pero muy interesante porque de aquí viene un linaje que es el linaje de David, ¿sí? Y también de una mujer, ¿sí? De una mujer Ruth, una mujer que fue aceptada dentro de las tribus muy importantes de Israel y que de esa fe se desprende, ¿sí? Se desprende uno de los linajes importantes del Mesías. Es una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea. Fue escrito en un estilo literario lleno de interés humano, tragedia, humor, amor, puesto que termina en un desenlace feliz, como los nombres de algunas personas encajan de una manera perfecta en la narración. Algunos críticos tienden a considerarlo como una simple ficción folclórica. Siempre los críticos no hallan cómo menoscabar las riquezas espirituales. Autor y fecha. Se desconoce el autor, pero posiblemente que fuera escrito en una época posterior a la coronación de David. Se desconoce el autor y es posible que fuera escrito posterior a la coronación de David como monarca. Y a pesar que pasó mucho tiempo, el libro se escribe después. Es como el caso del libro de los jueces también. Entonces, pues al final del libro se encuentra la genealogía de David. El hecho es que no se mencione a Salomón convence a muchos estudiosos de que debe ser fechado antes del reinado de Salomón. ¿Ok? O sea, es la coronación de David y por eso se ubica en la parte final del libro la genealogía de David. El propósito y valor del libro. El librito forma un puente entre la época de los jueces y la de Samuel y David. Presenta un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de los grandes libertadores. Las intenciones principales del libro son: 1. Demostrar que hay bondad y fidelidad de Dios en Israel durante un periodo cruel y desenfrenado de los jueces. No todos los hebreos se dieron a la idolatría. Óigame bien. No todos los hebreos se dieron a la idolatría, lo que yo les decía ahorita. Habían personas que estaban dadas a la devoción, muy reconocidas, buscaban temerosas de Dios. Tampoco estaban dadas la concupiscencia y el derramamiento de sangre en aquel entonces. Eran personas que de todos siempre Dios conservó un remanente. Punto el propósito. Punto B. Punto 2. Revelar la providencia divina. Dios, en sus inescrutables designios, permite grandes males
para traer el bien a los suyos. Se interesa en las cosas más ordinarias de la vida diaria, incluso para las personas menos importantes. Aunque la tragedia de la familia de Elimelech fue dolorosa y numerosa su desgracia, Dios recompensó ampliamente la piedad de Noemí y la lealtad de Ruth. El punto, otro propósito, proporcionar una lección misionera, demostrando que de qué manera una mujer gentil, ¿sí?, se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. En Dios no hay excepción de razas. Él toma bajo sus alas de protección a los extranjeros que confían en él. Noemí, misionera, sin darse cuenta, ganó una pagana para la fe de Israel. Otro propósito, demostrar de qué manera David, el antecesor del Mesías, descendió de una mujer gentil. David descendió de una mujer gentil, cuya fe, no su raza, fue la que la salvó. La fe, no la raza, puesto que la misión de Jesús sería universal. Convenía que los gentiles piadosos tuvieran su lugar entre los antepasados. Tema: Dios recompensa la fidelidad de una extranjera. Versículos claves 1, 16 al 17. Ahí está el versículo clave del libro de Ruth. Hermana Paola, ¿qué dice el capítulo 1, 16 al 17? Tenga la Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ok. Ese es el tema central. Es el versículo central de todo el libro. Contenido. Ruth decide incorporarse a Israel. El hambre que azotó al pequeño pueblo de Belén puso en marcha una cadena de circunstancias de una historia que revela tanto la providencia divina como el heroísmo humano. Vemos la inmigración de la familia de Elimelech a las altiplanicies de Moab, y está lejos. Estamos hablando de 75 kilómetros a la parte a irse de la tierra de Judea, que es Belén, de aparte, hasta Moab, 75 kilómetros a la parte oriental del Valle del Mar Muerto. El casamiento de los hijos como habitas, Malón y Kelión, que significan los nombres, Malón y Kelión, enfermizo y débil. Eso significan los nombres de los hijos de Elimelech y Noemí, Malón y Kelión, enfermizo y débil. La muerte de los varones dejando desamparada a 3 viudas. La decisión de Noemí de retornar a Belén prepararon el escenario para una de las más nobles decisiones de la Biblia. ¿Sí? Pero los 3 varones murieron, Elimelech, Malón y Kelión, y quedaron 3 viudas. De las 3 viudas, una se fue orfa y quedó totalmente Ruth y Noemí, que regresan de nuevo a Israel. Ahí vemos el territorio en la parte occidental de Belén, de todo este Judá, y de ahí hacia la parte oriental, entre el Mar Muerto y el cruce que se daba aquí, que entró Josué, tenemos aquí 75 kilómetros, todo lo que tuvieron que caminar para llegar a los territorios de Moab. Aquí también tenemos la ocupación israelita en las condiciones definitivas. ¿Sí? Toda esta parte
que está anaranjado, que encierra anaranjado, es la ocupación israelita. Por esta parte de aquí. Es el territorio que ocupó Israel con las tribus y en los tiempos de los jueces. La decisión de Ru, amiga, contrasta con la de Orfa, ¿no? Ambas nueras expresaron su amor por Noemí y estaban dispuestas a acompañarla a Belén. Pero Noemí, mujer desinteresada, se dio cuenta de que era poco probable que un hombre hebreo quisiera casarse con una moabita, y de que la vida de una viuda extranjera sería muy difícil en Israel. De modo que trató de desanimarlas en cuanto a acompañarla, ¿sí? Y es ahí donde empieza Noemí a hablar con sus dos nueras, ¿sí? Para que se devuelvan a sus casas. Ambas jóvenes lloraron, pero Orfa volvió a su tierra. Era como muchas personas que no están lejos del reino, ¿sí? Pero en el momento crítico le falta la resolución necesaria para romper con su pasado. Hay gente que están cerca del reino de Dios y no están lejos del reino, muy lejos, no están. Pero llega el momento crítico y le falta la resolución necesaria para romper con su pasado. El que no rompe los puentes, ¿sí? Volverá de nuevo a cruzar por ellos. No fue así con el caso con Ruth. Ruth estaba decidida a participar en la suerte de lúgubre de una compañera extraña en años que se iba a una tierra cuyos habitantes eran enemigos tradicionales de Moab. No vaciló en abandonar a su país y a sus parientes. Nunca regresaría, moriría y sería sepultada en el mismo lugar que Noemí, y había roto completamente con el pasado. Mire las dos diferencias entre Orfa y Ruth. Una rompió con el pasado y estaba cerca del reino de los cielos, y la otra, que estaba cerca del reino de los cielos, vaciló y nunca rompió con el pasado y se devolvió. Ya que vemos una lección espiritual. Pero cuando hay una resolución de seguir adelante por fe, Dios hace que esa persona, en el caso de Ruth, entrara, lo vamos a ver más adelante, entrara dentro de los propósitos de Dios, ¿sí? Y entró por fe. Había tomado una decisión para toda la vida. Tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras moriré yo. Esto es una decisión. Al escoger la senda de Noemí, Ruth eligió también a Jehová como su Dios, se incorporó al pueblo de Israel, dejó atrás su antigua religión, su antigua vida, como se asemeja su decisión a la de la persona que se convierte en Cristo. Se unieron a la decisión de Ruth, el amor a su suegra y la fe en el Señor. Noemí no debe haber sido una mujer amable y de hermoso carácter para ganar el amor y la lealtad de su nuera. El creyente ejerce la mejor influencia cuando vive y habla de tal manera que hace que la gente desee experimentar su religión. Manera que hace que la gente desee experimentar su religión. La llegada de las dos viudas a Belén sin que las acompañara ningún hombre conmovió al pequeño pueblo. Parece que los años de sufrimiento habían hecho mella en el físico de Noemí, tanto que las mismas mujeres clamaron: ¿no es esta Noemí? Queriendo decir, ¿cómo llega tan envejecida y necesitada? Pobre mujer. La respuesta de Noemí es un juego de palabras. No me llaméis Noemí, placentera, sino llaméme Mara, amarga. Le atribuyó sus adversidades al castigo de Dios. Esta es la respuesta de Noemí. Pero mire cómo el pueblo ya la ve diferente, en una situación distinta. Ruth es objeto de las atenciones de voz. ¿Ok? Es como que era paisa. Ruth es objeto de las atenciones de voz. ¿Ok? Vos, pues, Ruth no era una mujer perezosa,
sino activa, y salió a los campos para espigar. Era un trabajo fatigoso y humillante para el caso de Ruth. El campo hacia donde se dirigió Ruth pertenecía a Boaz, un rico terrateniente y también pariente de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Sin embargo, no fue casualidad y no hay suerte en los caminos de los hijos de Dios. La mano de Dios lo ordena todo, lo apareja todo. Cuando una persona está decidida, Dios tiene un propósito con esa persona. Aunque no lo sabe a ciencia en lo que es la parte, el conocimiento anticipado de Dios, no lo prescribe, pero lo deja al funcionamiento del propósito de la decisión de cada persona para cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que llama la libre elección. Cuando Boaz llegó más tarde durante el día, se sorprendió de ver a una joven extranjera rebuscando en su campo. Inmediatamente preguntó quién era. Quedó tan impresionado con la fidelidad de Ruth hacia Noemí y su conducta heroica que le demostró gran diferencia. La invitó a espigar junto a sus obreros hasta concluirse la cosecha, ¿sí? A tomar agua de la vasija de ellos y aún comer de la comida provista para los segadores. También les mandó a estos no molestarlas, antes bien que dejasen caer espigas para que Ruth las recogiera. También el carácter de Ruth brilla en la tenacidad que despliega para el trabajo y el gran discreción que manifiesta en su respuesta. Se sentía indigna de favores de Boaz, siendo ella una mujer extranjera. Noemí, al saber qué le pasó, vio la mano de Jehová en el asunto, porque Boaz era un pariente cercano, en el hebreo Goel. Así, Goel. La palabra Goel significa literalmente rescatador o redentor. Y aquí es lo que se va a hablar, la ley del liberato. ¿La han oído? Eso la vimos en Levítico. Hay una ley del liberato y acá se cumple en el periodo de los jueces, ¿sí? Según la ley, el pariente cercano tenía 4 deberes. 1, estaba obligado a rescatar al pariente que había sido vendido como esclavo. 2, a comprar el campo o herencia que perdiera. 3, a vengar la sangre. 4, ya casarse con la viuda de su pariente a fin de darle una descendencia que llevaría el nombre del difunto. Al primogénito de este nuevo matrimonio se le consideraba legalmente como hijo del esposo fallecido y heredero de su propiedad. Esto se le llama en español ley del liberato. Ley del liberato. Término que procede del latín levir, hermano del esposo. Ahora bien, en el caso presente, Boaz, como pariente más cercano, según se creía, Noemí estaba obligado a comprar el campo de Elimelech, ya casarse con Ruth, porque Boaz no había aceptado su responsabilidad desde el principio. La razón es que había otro pariente más próximo al cual le correspondía el deber, ¿sí? O Goel, de dar esa ley de libertad. En el caso de Ruth, apela a Boaz para que la redima. Noemí comprendió que Ruth se había granjeado la admiración de Boaz. Su institución femenina debe haber percibido el comienzo del amor. Ideó un plan para hacerle recordar a Boaz su obligación de liberato. Nos parece un poco arriesgado y duroso, pero Noemí tenía mucha confianza en la honradez de Boaz y no fue desilusionada. ¿Sí, mi hermana Paola? Profe, una pregunta. Ahí cuando dice que había un pariente más cercano que él, ¿quién era? Había otro que era otro pariente de la familia de Boaz que era más próximo a Elimelech, ¿sí? Más próximo a Elimelech. No se nombra el nombre, ¿sí? Pero era un pariente próximo más a Elimelech que Boaz. Supongamos que Boaz era el tercero y el próximo era el segundo, a Elimelech. ¿Listo? Entonces, pero ese no quiso redimir. Ahorita vamos a ver la narración. Aquí tenemos esta gran historia.
Vos, en el caso de vos, pernoctaba en la era, probablemente para proteger la cosecha de los posibles ladrones, ¿sí? Él mantenía siempre allá en esa era, y aquí lo vemos, ¿sí? Aquí lo vemos cuidando la era. Ya llega Ruth, dormía ya y todo eso. En la noche, Ruth calladamente se acostó atravesada junto a los pies de Boaz, cubriendo con la porción del manto que los cubría. No había nada indecoroso en esta acción. Esto hoy no se puede hacer, ¿sí? Hoy las cosas cambiaron. En el tiempo atrás había mucha pureza. En el caso de Boaz, a pesar que estaba en el periodo de los jueces y Boaz era un hombre muy temeroso de Dios, pues ambas personas estaban plenamente vestidas. Después lo hizo acordarse de su obligación invocando la ley del liberato. Le dijo, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí precisamente Ruth está diciendo, acéptame, escógeme. En medio del oriente, al extender el manto sobre la otra persona, simbolizaba protección, casamiento. Ok, mire, es diferente al pensamiento occidental. Boaz se alegró de que Ruth quisiera casarse con él, pues la reconoció como una mujer digna y piadosa. Sin embargo, había otro pariente más cercano que Boaz. Este no podía hacer nada a menos que aquel hombre estuviera dispuesto a renunciar a sus derechos y deberes. Boaz prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance. Le promete a Ruth. Ruth se casa con Boaz. Boaz se casa con Ruth. Boaz no perdió tiempo en alguno de cumplir su promesa. En la mañana se dirigió a la puerta del pueblo de Belén, donde se podía tratar públicamente los asuntos legales y donde los ancianos servían como testigos. Le planteó claramente al pariente más cercano de Elimelech su derecho y privilegio de comprar o redimir el terreno que había pertenecido al difunto. Al parecer, el pariente próximo no se había dado cuenta de que a él le competía redimir la tierra. Cuando Boaz le hace el trato es que se da cuenta. Respondió que si la redimiría la tierra, pero cuando supo que también tendría que casarse con Ruth y que el terreno sería heredad del hijo del que resultaría de esta unión, cambió de idea. No le agradó. No quiso perjudicar la herencia de los hijos que llevarían su nombre. Además tenía otra familia que sostener, este pariente más cercano. Cedió todos sus derechos y obligaciones a Boaz. Como prueba de esta cesión, se quitó el zapato y lo dio a Boaz. El zapato simboliza la toma de posesión del terreno, Josué 1:3. ¿Sí? Y quitarse era renunciar a todo el derecho de sentar el pie en él. Boaz redimió la propiedad de Elimelech y tomó a Ruth como esposa ante los testigos. Escuche esto, el quitarse el zapato era renunciar todo derecho de sentar el pie, de redención del terreno y de casarse con Ruth. También Boaz, en este caso, también simbolizaba la toma en posesión, ¿sí?, del terreno, y el quitárselo era renunciar a todo ese derecho. Y el zapato lo toma, en este caso, Boaz, toma el zapato y se llama la casa de descalzado. Respondió en este caso, entonces entra el matrimonio entre Boaz y Ruth. ¿Por qué los testigos mencionaron a Raquel y a Lea? Vamos a mirar. Estamos en el matrimonio y vamos a mirar ese punto antes de él explicárselo allí.
En el capítulo 4, hermana Paola. Amén, capítulo ¿Puede 4. leer, por favor? Hermana Paola, ¿puede leer capítulo 4? Ya todo el 4, ¿sí? Sí, 18 Sí. versículos. Dice, Booz se casa con Ruth. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del pueblo, del nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Vos pues tomar Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora, como Paola la anfitriona, nos hace la clase. Sí, voy a darle la clase que cuando dice que le dijeron
La mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron casa de Israel. Está en Génesis 29, 31 al 35, 18. Es lo que sé. Busque, hermana Giovanni y Lea. El profe dijo esto, hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Ya voy a entrar, mi hermano, que ve que se cayó el internet. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dijo que ya entraba, que se le cayó el internet, pero ya entraba. Ah, listo. Gracias, hermana Paula. Qué pena, les dejé hablando solos. Bendito sea el Señor. ¿Quién tiene el derecho de compartir? Yo, profe, ya le pongo aquí el Gracias. cual inferior. Me cayó el internet. Pues ya. Listo, gracias, mi hermano. Bien, en la lectura que estaba haciendo mi hermana Paola, entendió por qué se menciona a Lea y a Raquel. Mi hermana Joana, hermano Alonso, ¿entendieron por qué se menciona a Lea y a Raquel? Pues, profe, ahí dice que ellas edificaron la casa de Israel. O sea, Lea y Raquel y Lea eran las esposas de Jacob, ¿cierto? Sí. Ajá. Y ellas edificaron la casa de Israel. Pues yo pienso que fue porque tuvieron una cantidad de hijos tremenda, pero quién sabe si sí era por eso, o sea, que edificaron. De pronto es como dándole ese, o sea, como que uno ve, o sea, que a través de la descendencia de ellos se iba a edificar la casa de Israel, o sea, como que iba a ser de, como un buen augurio, de cierta manera, para esta mujer también que tiene a su hijo, del cual van a ser entonces David, que de cierta manera edifica la casa de Israel, porque el que la edifica en últimas es Salomón, pero es el templo, pero David sí vuelve otra vez como a tomar en cuenta a Dios, ¿cierto? Con el arca y demás, en lo que ya habíamos visto. Gracias, mi hermana Paula. Mi hermana Joana. Yo lo veo más, bueno, no sé si fue casi lo que dijo Paula, lo veo como un ejemplo a seguir, como dando una referencia, o sea, algo así que como fueron ellas y como edificaron ellos la casa, así mismo sea, o en el casamiento o algo así, ¿no? Como la casa de ellos, una referencia a seguir, un ejemplo a seguir. Gracias, mi hermano. Bien, aquí dice, ¿por qué los testigos mencionaron a Raquel y a Lea al pronunciar una bendición sobre Boaz y Ruth? ¿Estaban aceptando a quién? ¿A Ruth
en la familia de Israel. Raquel y Lea son esposas de Jacob. A Jacob se le cambió el nombre, ¿sí? Por Israel. De estas dos mujeres vienen las 12 tribus de Israel. O sea, ellas son las fundadoras juntamente con Jacob de la nación de Israel. Entonces, la bendición que le estaban dando los testigos, los ancianos, eran que estaban aceptando una gentil dentro de la nación de Israel. Estaban aceptando una gentil dentro de la casa de Israel, o sea, dentro del pueblo de la nación de Israel, le estaban aceptando que las fundadoras son Raquel y Lea, ¿sí? Y Jacob. Así que aquella gentil fue incorporada oficialmente al pueblo de Dios por ese matrimonio, incorporada. Esto nos proporciona un mensaje misionero. Ruth compartía su hogar con su suegra. Al nacer el primer hijo, fue Noemí la que recibió las felicitaciones de las mujeres. ¿Por qué felicitaron a Noemí y no a Ruth? Ahora tenía un hijo legal, y acto de tomarlo en el regazo probablemente simbolizaría lo que lo adoptaba como hijo propio. ¿Sí? Muchos escritores evangélicos ven en esta historia un hermoso cuadro de Cristo, nuestro pariente redentor que tomó una novia gentil, convirtiéndose en el esposo redentor de lo que es la novia gentil, la iglesia. El vocablo redimir de hebreo gal se encuentra 20 veces en esta obra tan pequeña. El Antiguo Testamento aplica la expresión pariente cercano, goel, a Jehová como redentor de su pueblo. Éxodo 6:6, 15:13, Salmo 19:14, Salmo 69:18, 77:15. El Nuevo Testamento lo aplica también a Jesucristo, nuestro Redentor. Vendrá de Sión el libertador, Romanos 11:26, Isaías 59:20, en Hebreos 2:14-15. Se afirma que Cristo participó de la humanidad para librar a los que están en la servidumbre del temor de la muerte. Jesucristo, nuestro Redentor, nos ofrece completa redención en una nueva relación con Él. Al igual que Ruth, el creyente ha reposado de sus obras y lleva frutos para Dios. Romanos 7:14. El libro termina con la genealogía de David, en el cual Ruth figura como bisabuela suya. O sea, Ruth, bisabuela de David, revela cómo Jehová premió la confianza de Ruth en él y la hizo objeto de su misericordia, aún siendo extranjera. Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Moab es el nombre histórico para una franja de la tierra montañosa ubicada en la actual Jordania, a lo largo de la orilla de este Mar Muerto. En tiempos antiguos fue el hogar del reino de los moabitas, un pueblo frecuentemente en conflicto con sus vecinos israelitas del oeste. En el Antiguo Testamento Pentateuco se dice que Moab, patriarca fundador de los moabitas, era el primer hijo junto con sus hermanos menor Amón o Benjamín, fruto de la relación incestuosa de Lot con sus hijas, cuando éstas lo emborracharon al creerse en la obligación de tener relaciones con su padre para perpetuar la raza humana al no encontrar varón. Todo este punto es la razón por la cual los moabitas eran tan despreciados ante los ojos del pueblo de Dios. Moab quizás hubiera sido la última elección de una israelita para ir a morar junto con su familia, ya que además era un pueblo muy idólatra. Pero la necesidad orilló a este hombre a buscar refugio en esta tierra. Recordemos que el hambre era muy cruda en aquellos días. No había productos congelados, enlatados, ni transportación para traer alimentos de lugares lejanos. Cuando había una fuerte sequía, la gente padecía muchísimo. Así que este hombre israelita, Elimelech, se vio en la necesidad de morar en los campos de Moab.
Pero a pesar de todo esto, vemos una imagen importante en la relación de que de allá de Moab se desprendiera una muchacha llamada Ruth y que hoy es bisabuela de David y que por medio de ella también viene el linaje de Israel. Así que hemos terminado 2 libros, ¿sí? Y hemos visto una gran importancia de lecciones espirituales para nosotros. Amén. Entonces, ya nos quedan 12 minuticos, en los 11 minuticos. ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Qué aprendieron? ¿Qué pudieron asimilar? ¿Y qué mensaje tienen para mañana? Mi hermano Alonso. Súper. No, buenísimo el mensaje, profe. Bueno, con la enseñanza de estos 2 libros. Súper. Todo lo que Gloria a Dios. enseñó profe y lo que se han hecho. Ah, bueno, mi hermano. Gracias por su aporte. Dios lo bendiga. Bien, profe. Amén. Mi hermana Joana. No, pastor, interesante. El libro de los jueces no lo he leído, pero lo voy a leer. Y el libro de Ruth sí ya lo había leído, pero no había notado, era que David era descendiente de Ruth. Y digamos que no lo había visto por el lado de que los extranjeros no eran como tan bienvenidos en el pueblo de Israel y que aún así lo que ella hizo, Dios lo como le devolvió o le premió algo de lo que ella hizo, digámoslo así, porque pues que la descendencia de uno haya habido un rey, pues es una gran victoria en este tiempo, ¿no? Era una gran victoria, entonces me parece muy interesante. Sí lo había leído, pero no había notado eso, la verdad. Qué bueno, mi hermanita. Amén. Y recuerda que en la genealogía de Mateo, que viene por la línea de David, anexa 4 mujeres gentiles. También está Rahab. ¿Sí ve? 4 mujeres. Está Ruth. Y hay otras 2 más que se las dejo para que la busquen. Mateo capítulo 1. Habla de la genealogía de David, por donde viene el Mesías. Y hay 4 gentiles allí. A ver, mi hermana Paola, cuéntenos, ¿qué aprendió hoy? ¿Ya preparó el mensaje para mañana? Amén. Voy a utilizar esta enseñanza para mañana. No, pues varias cosas. Por ejemplo, bueno, número 1, que sigue siendo muy importante el Pentateuco, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no había, a pesar de que yo ya había leído Ruth, no había entendido esto del zapato y bueno, y como esto de que al pariente cercano se debe casar como, y entonces ahí están citando como se puso Levítico, ¿cierto? Creo que era Levítico. Entonces, esto es una muestra número 1 que toda la Biblia ahí para adelante es muy necesario conocer el Pentateuco y dentro de ellos cuál está el libro de Levíticos para uno conocer como esa parte. Eso me pareció como muy interesante. De los jueces también pues me parece interesante porque este era un tiempo donde uno, por ejemplo, lee la Biblia y si uno lee ese libro, uno podría malentender y decir, es que Dios es malo, porque Dios permite que pasara todo eso. O sea, porque Dios, por ejemplo, el relato de la mujer, creo que era la mujer que violan y que luego reparte, el esposo reparte cada pedazo de la mujer para cada tribu. Y uno dice, Dios mío, pero, o sea, ¿cómo permites tú eso? Pero si uno no lee todo el contexto, todo el libro, pues realmente fue el mismo pueblo el que, o sea, se apartó del Señor, ¿no? O sea, estaba apartado totalmente y ni siquiera le hacían caso a los jueces. Algo que sí me queda como de pregunta, profe, aprovecho de una vez, es porque, digamos, la mayoría de las personas que el Señor levanta como con autoridad, siempre son hombres, ¿no? Entonces, pues los sacerdotes eran hombres, pero aquí hay una, digamos, como una jueza, creo que ella también le decían profetisa. Entonces, usted sabe por qué Dios la levanta a ella, que era Débora, aunque uno ve, por ejemplo, que fue por un hombre también, ¿no? Porque estaba ahí Barak, que fue el que la apoyó y como fue a la batalla y todo lo demás, pero fue una mujer la que la levantó, y en ese tiempo. Entonces, era porque de pronto, no sé, o sea, sí, ¿por qué crees que profe que la levantó allí no tal vez a un hombre? Amén. Como Barán no quería seguir a la capitán del ejército, no quería seguir, Dios levanta a esta mujer que está dispuesta.
¿sí? Esta mujer profetiza, Dios la levanta. Entonces, y esta mujer incita a Barán hasta que Barán cobra fuerza y se levanta, pero es por esta mujer. O sea, no habiendo más de a dónde pelar al Señor a un hombre, pues Dios tiene que valerse lo que hay a la mano. Hoy en día pasa lo mismo. El ministerio ordenado es para el varón y todos los términos en griego están en masculino, presbítero, obispo, todo esto están en masculino, pero no habiendo más, pues Dios tiene que levantar mujeres. Porque hoy los varones no quieren servir a Dios, entonces Dios tiene que levantar mujeres. Y vemos que las iglesias se llenan más de mujeres. En las escuelas dominicales, mujeres. Para todo es mujeres. Los campos blancos, los campos abiertos, donde se abren las iglesias, los campos blancos o células, mujeres. Los hombres. Entonces, así que dispónganse, mis hermanitas, que no habiendo más, Dios las llame a ustedes. Mire acá, hay más mujeres que hombres. Sí, estudiando. Y así sucesivamente. Ahí vamos. Mi hermana Joana, gracias por su aporte, mi hermana Paola. Pues respecto a lo que hablaba Paola, yo no sé, pensé dos cosas. La primera, pues como en el tema de las mujeres y lo que me decía, yo lo veo también como lo que, no sé si recuerda que yo le pregunté acerca de lo de la enemistad entre la serpiente, su merced nos respondió algo como de que pues es literal, pero que también, digamos que la mujer es aliada del diablo, ¿sí? Pero que la mujer también que se dispone y es espiritual y está pues como muy metida en las cosas de Dios, Dios también las levanta, digámoslo así, lo veo así. Y segundo, respecto a lo que dijo Paula en cuanto a lo de los jueces, yo pienso que eso también se ve hoy en día, ¿no? Porque tantas cosas malas que pasan y mucha gente le echa la culpa a Dios. Por ejemplo, que se muera un bebé, eso es algo triste y mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que pasa, pero no se dan cuenta que es el mismo pecado que nosotros, es como las consecuencias del pecado que nosotros cometemos que suceden todas estas cosas. Yo lo relaciono más que todo así como el libro de los jueces con lo que pasa hoy en día. Entonces, como que siempre es igual, digámoslo así. Ok, gracias, mi hermana Joana. Claro que sí, buenos aportes. Es importante entender que es como que estuviéramos viviendo el periodo de los jueces hoy en día. ¿Sí? Misma apostasía, decadencia, de todo, a nivel general con las iglesias. Y estamos en un momento muy crítico, y hay mucha violencia que se está levantando aún en nuestro país. Y en toda la situación, la parte moral, la parte espiritual, la parte de idolatría se ha desprendido como nunca, ¿sí? Y se ha abierto públicamente la parte de brujería, de cosas ocultistas. Hoy la tenemos hasta el plato de una sopa, ¿sí? El cultismo está hoy más abierto que nunca. Y precisamente se necesita precisamente gente muy valiente que tomemos la bandera y echemos para adelante. Y en este caso, pues es importante entender que las tinieblas existen por la ausencia de luz, ¿sí? Ausencia de luz. Y si existe el mal, es por ausencia del bien, ¿sí? Porque el hombre no quiere hacer el bien, quiere hacer lo malo. Entonces, y Dios es el bien, Dios es el bien. Si existe en las tinieblas, es ausencia de luz. Y no es que Dios, la luz no esté, sino que no la busca. El hombre busca lo malo. Listo, hemos terminado por estos dos libros en el día de hoy. Próxima clase con la ayuda del Señor, el lunes, avanzaremos los dos libros de Samuel, ¿sí? Y también algún libro de los Reyes. Vamos a lograr estos puntos importantes. Vamos a ver si tenemos clase el jueves también para adelantar. Listo, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar hoy en la clase. La clase queda grabada y les estaré enviando a plataforma el módulo ya de las clases vistas. ¿Listo? Vamos a mirar a nuestra hermana Joana que nos dirija en oración para despedir, por favor.
Amén, pastor. Bueno, vamos a empezar la oración. Dios Todopoderoso, gracias te damos por una clase más, por todo el conocimiento que nos has permitido obtener. Te alabamos, Señor. Gracias por el profe Ever, por los compañeros que estuvieron presentes, Señor, por los que van a ver la grabación, Señor. Te pedimos que nos des fortaleza y que nos des perseverancia para poder continuar con estas clases, que lleguemos hasta el final, que obtengamos mucho más conocimiento, que esto sea un objeto de iniciar para escudriñar la Biblia, Señor. Prepara también, Señor, cada clase, el modo para poder conectarnos y la facilidad, Señor, para continuar en estas clases, en este curso. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Amén. 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 Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, queriendo Dios. Y déjense usar por el Señor. Bendiciones. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga.